En 2013, en un juzgado de lo mercantil en Salamanca, un lote salió a subasta. No era ni un coche ni un piso, era el escudo de un club de fútbol con 90 años de historia. Y con el escudo iba todo lo demás, la marca, el nombre y los derechos deportivos. La Unión Deportiva Salamanca estaba a la venta en una subasta pública. Un club de fútbol querido por muchos moría y ese club no desapareció por perder partidos. De esta manera murió la Unión Deportiva Salamanca en una sala con un martillo y por decisión de un juez. Y es que una cosa es descender, lo pasas mal, sí, pero puedes volver. Otra muy distinta es morir. La entidad se liquida, el escudo dice adiós y todo eso no vuelve nunca. Si acaso se reconstruye, se recuerda, pero nace y se hace algo nuevo. Y casi nadie vemos la línea que separa una cosa de la otra. Por eso en este vídeo vamos a intentar verla con 5 clubes que la cruzaron, 5 históricos que hoy ya no existen. Y ojo que ninguno de ellos, ni uno solo, murió jugando. Primer caso, primer club, años 80 y 90, primera división, el Club Deportivo Logroñés le competía a cualquiera. Hubo un año que casi clasifican para jugar en Europa. Estuvieron 9 temporadas en la élite y sin embargo en 1997 bajaron para no volver nunca más. Hasta aquí una crisis deportiva normal. Esto le pasa a muchos clubes. Casi todos acaban pasando por ahí unos malos años y das con tus huesos en segunda división o incluso peor. Lo hemos visto con grandes en los últimos años. No obstante, un descenso no es lo que mata a un club. El acta de defunción del Logroñés la firmaron todas aquellas decisiones económicas tomadas ya desde antes de descender, desde incluso años antes de aquel descenso. Y es que cuando bajas el dinero se desploma, hay menos tele y hay menos taquilla. Por eso lo lógico aquí sería recortar. Y es que encima esto le pasó a Logroñés justo cuando el fútbol español vivía el crecimiento de las televisiones y de su dinero. Pero, sin embargo, el Logroñés siguió gastando en los años siguientes por encima de sus posibilidades, pensando en volver rápido a la cima, a donde estuvieron, mientras acumulaban deuda. Esto, en otras palabras, es pagar la hipoteca del chalet mientras vives de alquiler. Y claro, llegó lo que siempre acaba llegando, la crisis económica que te explota en la cara. El Logroñés no pudo pagar a sus propios jugadores y a sus propios trabajadores. Y cuando no pagas a tu plantilla, la suerte de tu club suele estar echada. Y lo hace siempre por tu pasado. En el caso del Logroñés, las cuentas salían muy claras. En una década tuvieron hasta 3 descensos administrativos y al final la bajada de la persiana. Tuvieron descensos por deudas en los años 2000, 2004 y 2008. La desaparición definitiva en 2009. ¿Y qué activó aquella desaparición? Pues en aquel año 2009 el primer equipo no se presentó a varios partidos mientras competía en tercera. Lo has oído bien, en tercera división. Al año siguiente, la Federación Riojana no le dejó inscribirse en la regional preferente del territorio y todo esto motivado por deudas. Y así, de esta manera, se borraba de un plumazo a un histórico de primera. Y hoy, encima, en Logroño, 2 clubes se disputan esa herencia, la UDE y la SD. Una historia, eso sí, que da para otro vídeo. Pero lo que nos deja esto claro, es que el Logroño es un ejemplo hoy de que esa es la peor herida para una ciudad futbolera. Una afición partida en 2. El resultado de matar a un histórico. El segundo caso de este vídeo nos lleva a Vizcaya, a Sestao, localidad obrera de pasado industrial y con un club de fútbol con casi un siglo de historia en el fútbol vasco, el Sestao Sport Club. El Sestao no llegó a jugar en primera división y habrá a quien no le suene el equipo verdinegro. Sin embargo, fue un habitual de segunda en los años 80 y en los años 90. Y es que el caso del Sestao pone una frontera que a veces no queremos ver. Arriba, en primera división, entra el dinero de televisión y de otras maneras. Hay colchón. Hoy en segunda también. Un escalón por debajo, ese dinero desaparece. Y por eso, bajar estas categorías no es bajar un peldaño, es caer por un precipicio. Y hoy en día sigue pasando. Cada descenso puede ser una puñalada porque te hace vivir en el alambre. En el caso del Sestao Sport cayó de esa categoría en la 95-96, como el Logroñés, justo cuando la televisión empezaba a repartir dinero de verdad. Se quedó fuera del reparto en el peor momento posible. Pero las deudas de vivir en categorías más altas y los esfuerzos que suponía competir ahí o intentarlo seguían ahí. Las deudas no se van de la noche a la mañana. Y el Sestao, por eso, en junio de 1996 no pudo pagar. Buscaron apoyos económicos, pero no los consiguieron, así que no pudo inscribirse y el club se liquidó. Hay que decir en el caso del Sestao que de inmediato su afición fundó otro club desde la última categoría vizcaína, el Sestao River, compitiendo desde lo más bajo del fútbol regional, ascendiendo año a año y con su fiel hinchada detrás.
Su estadio Las Llanas todavía hoy revienta de gente con el equipo hoy en segunda ref y habiendo competido, eso sí, en primera ref, a un paso de ese dinero de la televisión que no llegaron a tocar en los 90. Pero este club, querido por todos, no es el viejo, es el mismo, eso sí, pero es que a la vez no lo es, porque el Sestao original murió aquel verano. Un pedazo de historia se había apagado en un despacho, por números y problemas de atrás. Y ahora nos vamos al tercer caso y volvemos al escudo del principio, a la Unión Deportiva Salamanca, un club con 12 temporadas en primera, el 7º puesto como mejor clasificación liguera, y su estadio, el Elmántico, casi siempre lleno. Aquí aparece una palabra que marcó una década: concurso de acreedores. Te la explico en una frase: es la UCI de las empresas, entras para que te salven. El problema aquí es que a la UCI se entra para salir, y demasiados clubes de fútbol entraron para morir. Un concurso de acreedores funciona si sigues ingresando dinero real. Si no, te va a ahogar de igual manera que si no estuvieras en él. Aunque eso sí, lo hará de una manera más lenta, poco a poco. El extinto Salamanca entró en 2011 con una deuda imposible para su categoría. Sin ingresos que les sostuvieran, no había plan que valiera. Buscaron inversores por todos lados, pero claro, con esa elevada deuda, los interesados acababan alejándose del club charro. Competir en segunda vez, que era un pozo económico, no ayudaba tampoco a que un valiente se animase, y por eso en junio de 2013, como decíamos al principio, el juzgado de lo mercantil de Salamanca firmó la liquidación, sin mirar atrás, sin ningún tipo de melancolía. En ese momento sucede todo lo del principio del vídeo. Se vendió todo para pagar a quien se le debía, incluido el escudo, sí, incluida la marca, sí, incluido el nombre. En 2013, 90 años de historia terminaron en un lote de una subasta. En 2017 aún se mercadeaba con la historia del club. El Salamanca murió con alrededor de 23 millones de deuda. 23 millones a pagar desde una categoría deficitaria como la segunda B. Algo se había estado haciendo muy mal durante muchos años, porque eso no sucede en 2 años. Y así el símbolo por el que lloraba, cantaba y celebraba una afición entera fue adjudicado al mejor postor. Déjame decirte que si te gustan estas historias, si te gusta el fútbol desde otra mirada, si eres una persona curiosa y si quieres saber cómo funciona esta industria, dentro y fuera del campo, suscríbete, porque este canal va exactamente de eso, de por qué pasan las cosas que deciden el fútbol. Nos quedan aún 2 casos, vamos con uno más reciente, en este caso quizá el más de nuestro tiempo por lo que sucedió, el Extremadura. Almendralejo vivió en los 90, saboreó el fútbol de primera división. Aquel primer club de fútbol Extremadura falleció en 2010 por los recurrentes problemas. Resurgió unos años antes incluso, vestido de Extremadura Unión Deportiva, y llegó a competir en segunda división entre 2018 y 2020. Pero, ¿de qué dependía aquel sueño? De una promesa. La búsqueda eterna de personas que prometían millones y que nunca los ponían, lo que hacía que firmaran fichajes o contratos con lo que prometen, con lo que no tienes. Y tienes que hacerlo con lo que ingresas, no con lo que crees que vas a ingresar. Vemos que el dinero prometido no llegó y se fue creando una bola sin fin. Sin tesorería no se pagan las nóminas mes tras mes. Los jugadores, que son trabajadores, se plantaron y con razón. Y por eso en 2021 fueron a la huelga. Eso hizo que el club tuviera que sacar a niños del juvenil a un campo de primera red. Goleadas. Porque para los profesionales, insisto, que con toda la razón, no jugaban sin cobrar. Terminaron abandonando el club, por supuesto. Y es que esto es entretenimiento, sí, pero de aquí comen familias. En febrero de 2022, tras faltar a 2 partidos, tras no presentarse a 2 partidos, el Extremadura fue expulsado de la competición. Muerto por segunda vez, y todo por un dinero que solo existía en un ideal que nadie puso, pero quienes mandaban soñaron con él, creyeron tenerlo. Ese fue el mayor error del Extremadura. El último caso es quizá más aleccionador de todos, otro muy reciente. El Reus Deportiu llegó a jugar 3 años en segunda, una hazaña total y absoluta para un club de su tamaño. Sin embargo, mientras competía en esa categoría, ya debía sueldos a sus jugadores y a sus trabajadores, incluso también, por supuesto, a los acreedores. Pero aún así, siguió fichando, siguió firmando, como si no pasara absolutamente nada. Planificaba gastar más antes de pagar. Y eso, cuando estás en la UCI, eso exactamente es el orden que te acaba matando. Aunque ojo, que al Reus no lo remató solo la deuda, lo remató el propio fútbol, porque hoy, por suerte, existe un control que antes no existía. Nos vamos a enero de 2019, con el Reus todavía en segunda, y el juez de la Liga lo expulsa de manera inmediata
del fútbol profesional. No llegaron a completar la competición, 3 años de sanción y 250.000 euros de multa. Y todo esto por no pagar a sus futbolistas. Este caso no es morir poco a poco, esto es directamente ser echado por impago, por la propia competición, sin miramientos, sin mirar atrás. Algo había empezado a cambiar en España unos años antes. El control económico de Tebas ya no quería ni más Logroñés, ni más Sestaos, ni más Extremaduras, ni más Salamancas. Y para el Reus, esa expulsión lo precipitó todo, porque meses después quedó fuera también de las categorías inferiores. No podían competir. Y así, apenas año y medio después de ser echado de la Liga, durante esos 3 años que les pusieron de sanción, en octubre de 2020, el Reus Deportiu quedaba disuelto, con, ojo, 9 millones de deuda. Y así volaban 111 años de historia de club. 111 años que murieron lejos del campo por una sentencia. Y es que a veces no te mata la deuda, te mata la ausencia de control previo. La deuda y la sanción solo son el último golpe. Vamos a parar un segundo, vamos a coger aire. Mira los 5 casos juntos. El Logroñés mantuvo gastos durante unos años de una vida que ya no llevaba. El Sestao arrastró deudas difíciles de pagar al caer por el precipicio del fútbol profesional. El Salamanca gastó por encima de lo que ingresaba, soñando con volver a donde salía, soñando o pensando como un grande, pero ingresando como un pequeño. El Extremadura presupuestó y trabajó con dinero que ni siquiera había llegado y no llegó a llegar. Y el Reus directamente quería pagar sin controlar lo que debía. Todos gastaron pensando en el club que querían ser, no en el que de verdad eran en cada momento de su vida. Y eso no te lo da la competición en la que estás. Esto, llegados a este punto, ya no va de fútbol, va de gestión. Y es que un club no se sostiene ni por su afición, ni por su escudo, ni por su historia. Se sostiene por las decisiones que firma en un despacho. Hoy y mañana. Y ninguno de estos 5 murió en el campo. A todos los mató una firma, o varias, escritas años antes de su último partido. Un club no desaparece de golpe, no desaparece de la noche a la mañana, desaparece despacio, día a día, mes a mes, en decisiones que parecían pequeñas, que nadie frenó a tiempo, porque decisión a decisión iban firmando su sentencia de muerte. La deuda que te mata este verano se firmó 3 o 5 veranos atrás. Y es en estos casos cuando el problema se ve casi siempre ya tarde. Mientras tanto, damos una patada a seguir y a ver si conseguimos sobrevivir un día más. Ahora vamos a volver al escudo del principio, al de la subasta. La pregunta no es cómo murieron estos 5 clubes, cómo murió aquel Salamanca. Eso ya lo hemos contado y eso ya lo sabemos. Mi pregunta aquí es cuántos clubes que hoy vemos sanos, que llenan estadios y que ganan partidos, pueden estar firmando decisiones similares. Y también ¿dónde estarían muchos de esos clubes sin las reglas económicas y financieras de la liga?